Empezamos este día con buenas noticias. Despiértate bien temprano, muestra tu alegría. Baila conmigo, saca lo bueno de cada día. Empieza un nuevo camino, con mucho optimismo y ánimo. Desayunemos junto en familia, desde el lunes hasta el domingo. Sentado a la misma mesa, quedamos siempre arriba la cabeza. Disfrutemos lo más simple de la vida, siempre con la Con Margarina Manicera, saca lo bueno de cada día. Bienvenidos a La Trinchera Podcast. Yo creo que mi sonrisa lo dice todo. Yo siempre digo que yo estoy emocionada, pero yo en este sí que estoy emocionada. O sea, este va a ser un episodio demasiado especial para mí. Recuerden que La Trinchera Podcast es con Larimar Fiallo, una servidora, y con Orlando Jorge Villegas, mi compañero, que también está muy emocionado, porque nosotros usualmente traemos a La Trinchera pues estos protagonistas del ambiente político-social que impactan de una manera u otra al ciudadano dominicano. Pero en este caso tenemos un personaje, para mí una institución de su área que no solamente nos ha impactado a varias generaciones, ya que Orlando es un poco más viejo que yo, pero yo, aunque empecé chiquita, también fui impactado por esta persona, y la verdad que me resultó un placer muy grande pues compartir esta conversación con él. Antes que todo, y para pasar a Orlando para que presente a nuestro invitado, recordarte que puedes suscribirte a todas las plataformas de Faya Media y seguir a La Trinchera Podcast en YouTube, en Spotify y ahora también en Apple Podcast. Así que nada, Orlando, tienes los honores. Gracias, Larimar. Como tú dices, hoy no solamente somos entrevistadores o comentaristas, sino también fanáticos de uno de... Yo soy groupie. Tú puedes ser fanático, pero yo soy groupie. Sí, bueno, lo que pasa es que tú quizás viviste... No, más que sigue, yo. Sigue la otra parte. Pero estamos aquí como fanáticos también de nuestro invitado de hoy, que es Tony Almo, que es mejor conocido como el vocalista de la banda de rock dominicana Toque Profundo, una banda que nació, corrígeme, a finales de los 80, inicio de los 90, pero que ha trascendido en muchas generaciones, como decía Larimar. Aún yo, habiendo sido joven adolescente en los 2000, nosotros escuchábamos Toque Profundo en el colegio, y también creo que al día de hoy, que siguen todavía presentes haciendo algunos conciertos, entre esos el famoso Toque en Puya en Navidad. Creo que son una banda que ha trascendido no solamente generaciones, pero también épocas y etapas de nuestra República Dominicana. Así que para mí, un honor tener aquí a Tony Almo con nosotros en La Trinchera. Bienvenido, Tony. Yo quiero como aplaudir y todo. Un aplauso. Muchas Primera gracias. vez que se Primera vez que aplaudimos en La Trinchera Podcast. Pues gracias. Nuevecito estoy. Gracias, Tony, por estar con nosotros. Yo creo que hoy este va a ser un podcast diferente porque vamos a hablar de muchos temas. A veces la gente cree que es un poco nada más de hablar de política, pero realmente aquí nosotros queremos hablar de muchos temas, y hoy creo que tanto de Larimar como de mí van a conocer otras facetas de temas que nos gustan y que nos apasionan, con un invitado que podamos hablar de muchos temas. Tony, te felicito, vi que tienes un podcast de música, precisamente. Creo que es muy necesario tener personas que sepan de música y que vivan de la música hablando de música, ¿verdad? Porque no es lo mismo 2 o 3 personas que creen que saben, teorizando y opinando, que gente que vive de esto y sabe de esto. Y lo he visto y te felicito. Se llama Muchas gracias. Love Song Podcast. En todas las plataformas, jóvenes. Sí. Suscríbanse. Vamos después a ver, Rocco, vamos a traerlo a Falla, ese podcast, Rocco. Y te he visto también en tu día activo, hablando de distintos temas. Y no es la primera vez que me siento a conversar contigo de distintos temas. Y quiero comenzar por ahí. La canción Mi País, que la escribiste o la escribieron cerca del año 90, 91, 92, quién sabe, ¿verdad? De hecho, 88. 88. Ya tú sabes. O sea, 34 años después, ¿verdad? ¿Se sigue aplicando a este país todavía esa canción? Mira, cuando yo comencé
a tener la inquietud de escribir canciones junto a un amigo mío que se llama Leo Susana. Mucho antes de pensar de tener una agrupación, porque la música fue algo fortuito, escribíamos de acuerdo a nuestras realidades en el momento. Yo nací y crecí no muy lejos de aquí en un barrio que se llama Herrera, que es popular en estos días por diferentes motivos. Sí, un saludo al Nagüero que es de Herrera también. Claro, yo nací detrás del aeropuerto de Internacional de Herrera, que lo mudaron para el Soco, el Higüero. El Higüero. Pero muchas generaciones no sabían que aquí había un aeropuerto porque esto era básicamente las afueras de la ciudad. Yo me encontré, luego que me mudé para el Mirador, me encontré con este hombre y empezamos a escribir cosas de acuerdo a lo que nosotros vivíamos todos los días. Nosotros éramos dominicanos de a pie, igual. Teníamos todas las imágenes culturales de nuestro barrio, las teníamos súper frescas. Y en un momento dado, yo, tratando de contar una historia, quería retratar lo que pasaba todos los días, todos los diciembre en el barrio, en el colmado de mi barrio. Que es que llegaban los jodedores, o los Dominican York, toditos con golfí, cadena, regalando tenis y brindando cerveza. Que ahora sería como el equivalente a los chiperos y los chiperos, pero básicamente lo mismo. Pero el Dominican en particular tenía esa cultura y hasta esa cultura se traspasó. Ya cuando la gente se va de viaje, mira, yo calzo tanto. Ah, no, claro. Eso se impregnó en la cultura, pero yo quería plasmar esa escena de que el tipo está sirviendo cerveza, poniendo canciones navideñas, pero en la esquina hay un tigre que se lo está llevando quien lo trajo. Que se ha ido 2 veces a Puerto Rico, pero lo agarraron. No tiene ni uno. Y ve este tigre celebrando con dólares y el tipo lo que le está diciendo es todo lo que él vive aquí. Que tú hablas de cosas bonitas de aquí porque tú no vives aquí y tú vienes a gastar cuarto en dólares. Yo tengo que chuparme eso. Entonces se hace un coloquio de estos 2 personajes y ahí sale Mi País, que es un retrato de cómo era la sociedad urbana de Santo Domingo en esa época. Hablo de todas estas cosas y pongo una acotación al final que es una linda ciudad, aunque no hay electricidad. Pero con los años, como hice una canción de un grupo que se llama YouTube, llegó un tiempo que a mí empezó a molestarme cantarla. Porque yo veía que todo lo que yo escribí hace 30 y tantos años no ha variado. Aplicaba. Sí, aplicaba. De hecho, hay una versión que la pueden escuchar que se llama Mi País 10 años después, con un reguero de amigos míos de la época, Pavel, Héctor, muchísimos, las hermanas Viñas. Y ese día se grabó, está impregnado de sentimiento para nosotros porque el maestro Luis Díaz iba a participar, pero murió ese mismo día, el día que estábamos filmando el video. Y yo digo al final esas mismas frases. 20 años y todavía esta canción tiene relevancia. Estancados o es para atrás que vamos. Exacto. Entonces, eso es básicamente un grito mío personal sobre que nosotros como sociedad hemos evolucionado en la forma, pero no en el fondo. Tal vez el fondo ha tenido algún tipo de retroceso, si se quiere, pero yo lo que creo es que se ha visibilizado más sin que se le lleve a poner algún tipo de balanza a muchas cosas. Antes, todas las cosas que pasaban, para nadie es un misterio que la clase media es la que mueve la sociedad en términos económicos y demás, la que coge prestado. Pero obviamente la mayoría de este país es clase media baja, la mayoría. Entonces eso implica, por un tema cultural, un problema gravísimo de educación y obviamente de codificación o consumo de información. Yo siempre digo que nosotros todavía llamamos a estos aparaticos que tienen chip, todavía le llamamos teléfonos inteligentes, pero es una computadora de mano con la que tú puedes llamar y a veces ni llamamos. Entonces tú tienes toda la información del mundo en tus manos, pero tú quieres saber los chismes de Yailin y Anuel. Eso, tú te vas, o te vas o te dejas ser víctima de la inmediatez, de la superficialidad, cuando tú tienes tantas cosas que pueden engrandecer tu vida gratis. Gratis.
tu conocimiento, pero si no fuiste educado para eso, imagínate, y eso en los colegios o en la universidad, no sé si los que nos están viendo se acuerdan de un ganchazo que le tiraban a uno en la universidad, que era de que un examen con el libro abierto. Entonces decían, esto es palomo. Claro. Pero en lo que tú buscabas, lo que tú no sabías, tú perdías el tiempo porque tú no sabías dónde estaba. Claro. Entonces ahí está el tema de qué es lo que ha pasado, o entiendo yo que ha pasado con todas las imágenes que yo describo en mi país, que no hemos ido evolucionando en ese sentido, porque culturalmente, imagino que a la gente que nos ha tocado como gobernantes, tampoco le interesa que, primero, se erradiquen todos esos problemas de raíz. 2, todos esos problemas tienen muchas otras raíces de otros problemas de los cuales los gobiernos se han apoyado en ese mal y prefieren que se queden así, porque para poder resolver eso, las medidas nunca van a ser populares. Ahora que tú hablas de gobernante y haciendo referencia a algo que dijiste, no puedo dejar de enganchar con eso porque quiero saber si hay algún tipo de referencia que tenía que ver con el gobierno de turno. Tú dices que la canción termina con "Epa atrás que vamos". Claro. Eso hacía referencia a "Epa adelante que vamos". Claro. Ñao. Sí, no, era una referencia del momento, porque yo siempre veía que había muchas cosas cosméticas. Yo primero, para ponerte un ejemplo político, en el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, había algo que a mí me tocó como ver como positivo, y era algo de dominicano de a pie, y era que yo fui a renovar el pasaporte y lo hice solo. Yo fui de lo que crecí con un bucón familiar. Así, el bucón, claro. Todos los dominicanos tenían un bucón familiar. Y tú lo heredabas. Y tú lo heredabas. Entonces, en un momento dado, yo necesité algo y no me dejaban entrar al bucón. Y yo fui sin saber y resolví ese mismo día en par de horas. Entonces, yo entendía que había una voluntad política de esta nueva gestión para cambiar muchas cosas. Pero eso se quedó ahí. Porque si bien el dominicano no pudo avanzar más allá de esos 4 años, como me decía mi papá, que ese lapso que fue fortuito también, que ese lapso de gobierno no supo vender lo que estaba haciendo. Entonces el dominicano, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Porque yo no lo puedo ver. Y esa es la cultura del dominicano. Bulto y allante. El político, lo que sea que haga, tiene que verse. Entonces, pero si los problemas estructurales necesitan trabajo y no se ven, el dominicano se quilla. Tú sabes que precisamente haciendo referencia a eso que tú acabas de decir, nosotros estábamos hablando en estos días con el tema del tema pluvial, el tema que sucede cuando aquí cae agua, y lo vivimos ahora en Semana Santa. El mismo COE y el propio Ministerio de Obras Públicas tuvo que emitir un comunicado desviando a las personas de la Duarte porque había una inundación. Y yo me puse a pensar, y en ese momento tuvimos como una pequeña peña política y dijimos, pero ¿por qué que no se ha resuelto el tema de lo desagüe y todo eso? Entonces nos explicaban precisamente unos diputados que eso no se ve. Y el político dominicano, la cultura de la política dominicana es hacer cosas que la gente pueda percibir con los ojos. Pero cuando tú dices que tú tienes que gastar miles de millones de pesos en algo que va por debajo de la tierra, que nadie lo va a ver, sin embargo va a mejorar su vida, nadie lo quiere hacer. Porque la mayoría de ellos están ahí por 4 años. Y en esos 4 años quieren hacer lo que les garantice 4 años más. Entonces, ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Entonces, hay problemas neurálgicos que se mantienen maquillados por siempre. Entonces, hay gente que tiene 2 dedos de frente, dice, entonces, ¿cuál es el futuro que tenemos? Maquillaje. Maquillaje, porque a mí no me interesa resolver un problema para que el que me sigue, no importa de qué partido, tenga unos talking points, que tenga, vamos a resolver tal cosa, pero tú lo están resolviendo hace como 40 años, 50, 60, y no se resuelve nada, pues entonces no hay interés de hacerlo por lo que te dijeron a ti, y yo eso lo supe desde siempre. O sea, la idea no es que sea, sino que parezca. Pero entonces si algo parece, obviamente no es sostenible en el tiempo. Miren ustedes las mujeres que pasan muchísimo trabajo por las demandas sociales del maquillaje. Pero te pones maquillaje hoy, mañana no te sirve, tienes que ponerte más. Así mismo se maneja mucha de la cosa pública en nuestro país.
Y como no hay voluntad política por eso, por lo de los 4 años, una vez me hablaron a mí de que un plan decenal y ese día yo como que se me aguaron los ojos pensando que, como cualquier carajito que piensa, que va a haber un plan sobre las necesidades puntuales de la sociedad dominicana a lo largo de los próximos 20 o 30 años. Y los partidos, cualquiera que de turno, iban a firmarlos y el que ganara iba a seguir con ese plan. Pero eso se fue a pique. Y por ejemplo, tú sabes que a mí, yo que estoy ahora mismo en, digamos, la primera línea de la política como diputado y he acompañado al presidente Abinader en algunas de sus distintos puntos de trabajo, me he dado cuenta de algo que choca. Y me choca como político joven y sé que a él le choca también. Porque yo conozco a Luis Abinader y al presidente Abinader es un hombre, y te lo digo de verdad, no por la relación que tengo con él, pero probablemente es el presidente con mejores intenciones que ha llegado en los últimos años. Ahora, él ha venido con una agenda de cambios estructurales fuerte y ha encontrado mucha resistencia. Claro. Te voy a poner te voy a poner 2 ejemplos de distintas esferas sociales. Claro. La Codopesca, que es una institución para el fomento de la pesca, obviamente con los parámetros medioambientales y el consumo también de los animales que vienen de la pesca, creó un programa que se llama Pescadería de mi Barrio. Nosotros como diputados somos intermediarios entre instituciones y nuestras demarcaciones. Cuando me presentan el programa, yo me acerco a algunos sectores populares de mi circunscripción y les propongo que busquen perfiles para ese programa, madres solteras específicamente, personas que no tuvieran empleo o no tuvieran alguna ayuda del gobierno. Pregúntame cuánto aplicaron la primera vez. 10. 0. Ah, bueno, me fui. Pero te estoy hablando que te están montando el negocio, te están dando los insumos y tú vas a generar un promedio de, creo que eran 25 a 30 mil pesos mensuales netos. Después que tú ya, obviamente, después que Codopesca te da las primeras 100 libras, creo que eran de pescado, pues tú comienzas a pagárselas cuando tú comienzas a ingresar. Nadie quiso inscribirse. No, yo prefiero que me den la ayuda del gobierno, claro, la tarjeta o esto. Pero un trabajo. O sea, tú no vas a depender del gobierno. Es un trabajo. Tú vas a ser solvente por ti mismo. No, prefiero que me den una ayuda. Te puse un ejemplo de clases populares. Me voy hacia arriba ahora. El presidente Abinader, consciente de que no hay ingresos suficientes en el Estado Dominicano para hacer una serie de cosas. O sea, aquí lo que voy a decir es impopular, pero la verdad, nosotros tenemos una presión tributaria bajita. O sea, aquí no se tributa como se debería tributar para un Estado más avanzado. Cerca del 15%. Es muy bajita la presión tributaria. Desgraciadamente es así. Es así. Entonces, ¿qué pasa? El presidente, de alguna manera, intenta decir, hay que hacer una reforma fiscal. Pero una reforma fiscal, no un parche. No es de que te voy a subir el peaje a 60 pesos para recaudar por ahí. O voy a subirte tal cosita medio calladito. No, es una reforma fiscal y había gente que iba a tener que sacrificarse. Claro. ¿Se quisieron sacrificar? No. No se quisieron sacrificar. No. Entonces yo siento que también, por ejemplo, se han propuesto ciertos cambios, pero hay una resistencia social a cambiar en muchas cosas aquí en la sociedad. Yo te puedo decir una idea de por qué se resisten al cambio. Mira, históricamente, lo que uno tributa, no lo ven. ¿Entiendes? No es visible, no es tan visible. Hay muchas cosas que se van. La gente siempre habla de la corrupción y el tema de la corrupción es muy, muy popular y demás. Pero realmente ahí no es que se va el dinero. Ahí no es que se va el dinero. Se da en muchísimos proyectos cosméticos que uno no ve. Una frase fue bastante y fue impopular en el gobierno pasado. Un elemento, no me acuerdo de qué, creo que fue la policía, que dijo que el problema de la inseguridad era un tema de percepción. Sí, correcto. Y la gente, como te oía hablando antes del programa, agarró y los detractores empezaron a irse en una. Yo entendía el contexto de lo que él estaba diciendo. El problema es que al final la realidad no importa. Lo que importa es cómo tú lo percibas. Entonces, encima de hacer el trabajo, tú tienes que
realizar una valor informativa y educativa sobre el trabajo que se está haciendo. Entonces, eso toma mucho tiempo. Entonces, si tú le dices a la clase media, o a la clase media baja, o a la baja, como tú dijiste, que le estás poniendo un trabajo, te voy a poner algo que te vas a encontrar en tu quehacer. Mi experiencia personal con ese caso tiene que ver con un deterioro cultural y económico gravísimo. Yo estoy en el hot dog de la Núñez, con Bolívar ahí, desabollándome. Son como las 9 de la noche. Fue hace tiempo ya. Un grupo de niños que se la pasan pidiendo en esa esquina. No recuerdo cuántos años hace. Pero cruzó una niña de aproximadamente unos 8 años. Uh-huh. Y le dice al tipo de hot dog que si le podía cambiar lo que había hecho. Y yo, déjame ver. El tipo le da. Estoy hablando que eso hace como 15 años. Le dio 500 pesos. La niña de 8 años, independientemente si se educa o no, tienen su psiquis, independientemente que ese dinero sea para ella o no, que ese es otro problema. Uh-huh. Sabe que utilizando un relajo de la bondad o de la caridad, ella puede extraer 500 pesos al día. 500 pesos al día vienen siendo aproximadamente 15,000 pesos mensuales, cuando el sueldo mínimo en ese momento eran como 5,000 pesos. Cuando ya no sea una niña cute que esté pidiendo, ¿qué va a hacer? O sea, realmente, todos los barrios de nuestro país, habiendo dicho eso, están repletos de historias de éxito, de trabajo. Repletos. Pero hay una voz cantante que, a nivel de carta política y popular, las ayudas. Imagínate, en los Estados Unidos, muchas de las, ustedes pueden saber que pasó el año pasado, la industria de los restaurantes perdieron muchísimo dinero porque no tenían gente para los servicios. ¿Por qué? Porque la gente se quedó esperando las ayudas. Entonces, las ayudas sociales, si bien pueden resolver un problema para los que menos pueden, también si no se hace de una forma enfática, es decir, y se le cae arriba a los que de verdad están en una situación, crean un estado de dependencia del Estado. Eso que tú dices en Estados Unidos fue así. Había gente que no quería trabajar. No querían trabajar. Y empresas buscando empleo, la economía recuperándose. Tenemos vacantes. Y todo el mundo lo que quería todavía están en eso. Todavía están en eso. Querían recibir el fondo de ayuda por el COVID-19. Pero eso es lo que te digo. O sea, nosotros, yo pienso que la sociedad dominicana, hay una deuda social y hay una culpa colectiva. Porque, hay una culpa colectiva. Claro que sí. Y yo un día le dije al presidente Abinader, antes del presidente, yo le dije, mira Luis, aparte de muchas cosas que hay que hacer aquí, yo creo que el reto más grande de un presidente, de un mandatario, es un cambio de mentalidad en la República Dominicana, que cuesta y, como tú dices, es impopular. Claro. Porque tomar ciertas medidas van a ser impopulares. Porque tú sabes qué pasa. El primer punto del cambio es que la gente, lo que no conoce, no lo quiere. Entonces los cambios son cosas que tú no conoces. Claro. Normalmente, ¿verdad? ¿No? Y los esfuerzos. Si tú vas a un médico y te dice, tú no puedes beber. Mira, y tú dices, ¿qué? Exacto. Es más, a veces cuando tú te enfermas y te preguntan, ¿pero puedo beber? Imagínate cuando es algo que cuando te medican, esto si yo bebo me hace daño. Claro. Pero claro. Eso, entonces, yo creo que nosotros tenemos que y creo que la sociedad dominicana está en un momento de... Tú dijiste algo también que es verdad. La gente prefiere creer el síndrome de la posverdad. Yo prefiero creer mi verdad, claro, mi percepción, por encima de lo que tradicionalmente ha sido la credibilidad institucional de por ejemplo, una organización, claro, del Estado, o la prensa tradicional, que yo, claro, creo que hay una gran parte de la prensa tradicional que últimamente le está haciendo un flaco servicio a este país, porque se han dedicado a ser más sensacionalistas que información. Y con copy-paste. A dos manos. Y cuando tú ves una sociedad que el gran peligro, Tony, es cuando no creamos en ninguno de nosotros. No. Cuando no... Mira, esta mañana, de camino para acá, en el grupo de WhatsApp de La Peña por un Mejor País, que es un grupo que hay, yo creo que hay como 300, 400 personas de distintos espectros políticos, empresarios, artistas, etc.
un amigo, Luis Miura, puso esta mañana, estoy hablando 8 de la mañana. Claro. Señores, estoy en la Kennedy con Próceres, creo que era. Y acabo de ver alante de mí, un motorista que parece como que casi chocó con un carro público. El motorista se para, le comienza a decir de todo el carro público, saca un puñal y se lo metió al chofer de carro público alante de todo el mundo a las 8 de la mañana, un martes. Claro. Porque aquí estamos llegando a un nivel donde nadie cree en nadie y la gente quiere ya, aparte de creer su propia verdad, hacer justicia por sus manos. Claro. Entonces hemos llegado a ese nivel de sociedad y yo insisto en una culpa colectiva. Porque a veces, y ojalá que no nos pase a nosotros, lo que ha pasado en otros países de América Latina, que ante el no querer aceptar ciertos cambios de presidentes que tenían algún aura de ser personas que venían a reformar un país, volvieron al populismo. Claro. Y ahora están peor que antes. Pero nosotros tenemos que como sociedad ponerle un alto a eso, porque no puede ser que aquí yo peleé contigo y yo me quille, te saco un puñal y te lo clave para colmo. O sea, que o no te hay... dé un tiro. No, que O te dé un tiro. la idea de responsabilidad en este país, no hay un régimen que la gente pueda confiar de seguridad y de pagar o sea, que te va a cobrar por tus infracciones. Desde que hay la gente, lo primero, una gran cantidad de motoristas no respetan los semáforos, ni nada. Mucha gente de los carros también. Pero obviamente, en la medida de que yo entienda que no tengo a nadie que me salve, yo empiezo a hacer eso. Si no confío en la policía, el problema que está pasando ahora, lo que pasa es que muchos nos enteramos de muchas cosas ahora, pero son cosas que han pasado siempre. Desde que la República. Claro, intercambio de disparos. Ahora no son intercambio de disparos, ahora entran a palo ahí mismo. ¿Por qué? Porque también todos sabemos que ninguna persona, y lo voy a decir de forma clara, ninguna persona que tenga la educación que se tiene va a elegir arriesgar su vida por el bienestar del ciudadano de a pie. Eso conlleva mucha educación que la clase de la policía no tiene. O sea, que es una opción que ellos toman para, sintiéndose desamparados, tener un poco de poder y buscársela. Así es. Entonces, esa estructura lleva una serie de problemas porque en la época que yo andaba en la calle, que era chamaquito, que era una época menos peligrosa, digamos. Nosotros le teníamos más miedo a la policía porque era que lo que andábamos en la calle a pie a las 3 de la mañana de rumba. ¡Ey! La cédula. Ah, te aquí. Yo le he pedido cédula a usted. Camina, métamelo. Y nosotros amanecíamos presos a cada rato. Pero nosotros le teníamos miedo a ellos porque nos parecían que eran como de la vieja guardia, no entendían nada, que yo qué. Pero no es que pasaban cosas como las que pasarán ahora. No. Luego vino un cambio radical dentro de lo que yo viví, pero eso ya había pasado antes, en los 12 años. Luego vinieron a la gente evocando mano dura, Candeliel y cosas. Entonces empezaron a ver policía y mucha gente muerta, que lo ponían presos y luego aparecían muertos en algún lugar. Eso Pero evocar eso, ¿tú crees que el dominicano, porque es verdad que mucha gente en la mano dura y mano dura y mano dura, hasta que le pasa a ellos? Pero que no es lo mismo el ahí voy. Llama al diablo que ve lo venir. Claro, hasta que te pasa a ti. Ahí voy. ¿Tú crees que el dominicano tiene una añoranza de la famosa mano dura? Fíjate, un fenómeno que aquí, gracias a Dios, que con todas estas situaciones que no estamos diciendo, gracias a Dios, somos un país que no hemos llegado a un nivel de degradación como han llegado otros de la región. Claro. Pero señores, aquí para las elecciones del 20, cuando Ramfi Trujillo estaba aspirando, o sea, que públicamente decía que era candidato y andaba en la calle, claro, yo llegué a ver encuestas que el público con el cual más simpatía él tenía o había con él eran de 18 a 24 años.
Que no tenían idea de lo que era la historia. Son gente que no sabe quién fue, qué fue su familia. Exacto. Eso es gente que no tiene idea. Pero entonces tú crees que o sea, cuando el dominicano dice mano dura, orden, porque tú sabes que nosotros los dominicanos también nos encanta decir, si fuéramos como Estados Unidos, claro, si fuéramos como Suecia, porque allá, Tony, allá nadie se cruza una luz en rojo, nadie tira una basura fuera del zafacón, nadie anda haciendo desorden en la calle. Sí, entonces, pero yo creo que cualquiera que se atreva a decir Trujillo ven a ver o aquí lo que se necesita, lo dice de un lugar de ignorancia. O sea, lo dice de un lugar de desconocimiento histórico completo, porque como si bien siempre hemos dicho aquí en La Trinchera, todos los gobiernos y todo tiene su luz y su sombra. Todos tienen alguna luz. Pero, o sea, por favor, o sea, sea una referencia. Yo me acuerdo que cuando salió la me da escalofrío cada vez la candidatura, yo dije, bueno, pues mi familia, que casi en el 70% fue radicada en la tiranía, o sea, que quedaron lo que se salvaron, fue una locura nada más pensar que aquí en este país una persona... pero no solamente una persona que tenga el apellido, porque yo creo que el apellido no te hace una persona, sino una persona que predicaba que esos eran los lineamientos que probablemente iba a seguir. Entonces, pero en el colegio, yo tenía profesores que nos decían a nosotros, miren señores, para que ustedes entiendan, en la época de Trujillo tú podías, yo me acuerdo de este ejemplo perfectamente como hoy, ¿eh? Una profesora diciéndome, oye el ejemplo con nombre y apellido de la calle, tú podías estar frente al Parque Iberoamérica, que todavía en esa época no se llamaba así, pero era el Parque del Conservatorio, en la Tiradentes con Alma Mater, acostado con 10 millones de pesos en cuero y nadie te atracaba en la época de Trujillo. O sea, a uno le comenzaron a inculcar eso en el colegio. Y eso es tergiversando la realidad. Que todos los chamaquitos aquí estudiaban y si no estaban en la escuela, eran presos los papás que iban. Primero, éramos menos personas. Esa es una cosa. Dos, yo esa época la viví también en los 12 años. Es un tema cultural. En la ciudad no había crecido verticalmente como ahora. Eso quiere decir que en mi bloque habían 10 familias que todas se conocían porque eran 10 casas. 10 casas que caminaban entre ellas y se llamaban por fuera. ¡Holandito! La doña salían a la casa, a la acera, a Bociano, que estábamos bajo el paraluz. Claro. ¡Tony! ¡La cena! ¡Ya voy! ¡Te estoy llamando 3 veces! Así ahora eso no existe. Entonces, estoy de acuerdo con Larimar. Todo ese tipo de frases hablan desde la ignorancia, primero de no conocer la historia como tal. Algunos macos de Frank Moya Pons, pero esos son otras 500. Entonces, hay gente que tiene muy tergiversada la idea de la tranquilidad. De autoridad. De mano dura. De orden. Entonces, luego asumen una postura de que, pero si lo hace fulano, ¿por qué a mí? Entonces, ahí es donde la corrupción como tal sí se convierte en un veneno que permea hasta el fondo. Por ejemplo, si la clase política, en algún momento, algún representante, se ve envuelto en un hecho doloso y se le prueba con el debido proceso. ¿Cómo ha pasado? Que casi yo no veo esos procesos completos o el debido proceso. Veo el proceso, pero no veo las sentencias. Sí, tuve el escándalo, ¿no? El régimen de consecuencia. De rato. El régimen de consecuencia, a mí me hablaban desde el principio y digo, yo tengo muchos años viendo esto y yo no veo a nadie preso. ¿Entiendes? Preso, muy poca gente. ¿Entiendes? Yo lo que veo es mucho bulto de que metanlo preso, que estuvo envuelto y al final tú no sabes si es verdad o es mentira. Entonces, si yo entiendo por la cultura que el político está pegado y está supuestamente haciendo lo más hecho, más allá de que sea verdad o no, y si a mí quién me salva, yo me la tengo que buscar por mi lado. Ahora, si desde el principio el régimen de consecuencias se aplica desde los instámenes más grandes del cuadro político e institucional de un país, la gente de abajo dice, espérate, si eso a él, que es fulano de tal, yo me tengo que... Pero todo debe funcionar y es un tema que solo la educación y una inversión política enorme de toda la gente, de todos los agentes, y como digo enorme, sea lo difícil por lo que tú dijiste desde el principio. No todo el mundo se quiere amarrar. No. ¿No? Nadie quiere sacrificarse. Tú que trabajas con un partido, yo decía en un programa los otros días que el dominicano normal, no el que hace militancia como picada. ¿Entiendes? Que el fulano que le dan unos cuartos para que lleven una camioneta, una vaina.
Los compañeritos. Los compañeritos. No, pero no. Los compañeritos. No. Respectivamente. No, lo digo es, los que hacen eso, no hacen militancia por una idea. No. Porque la desconocen. Hacen militancia por la posibilidad de beneficiarse directamente y su entorno. Por la promesa. Entonces, ¿qué pasa? Llegan, como tú claramente apuntaste, tú puedes tener muchísimas ideas interesantes, puedes hacer tu carrera política, aprender todas las formas de cómo hacer cambios estructurales importantes, pero a ti nadie te conoce. Entonces, en el proceso de que te conozcan, existen dos formas. El proceso institucional, tú metiéndote en los barrios, bregando, tú solo, o buscándote una mano amiga que te vaquee para que te conozcan. Y así, todo tu demarcación o lo que sea te conoce. Pero el que te conozcan cuesta un dinerito y es porque me gustó tu idea. No necesariamente. Yo te hice el favor. Entonces, cuando la gente llega a posiciones de poder, por la forma en que está estructurado nuestra política, todo el mundo tiene deuda política. Entonces, ¿cómo tú vas a gobernar equitativamente cuando tienes deudas políticas, no simplemente millonarias de algunos que son la gente que tiene poder, sino los fulanos que quieren que le den empleo, que están haciendo eso para eso, y que me den un trabajo allí, aunque yo no sepa de eso? Cosa que va a repercutir de forma negativa en tu gestión, porque ya tú tienes que crear plazas de empleo, pero al mismo tiempo que no se te descalabre el gobierno, porque los que están ahí no saben hacer eso. Sí. Entonces, ¿qué haces tú? No digo tú específicamente, sino todos los partidos. En lo que se averigua el caso, dejan los tigres ahí. Entonces, contratan más gente en términos de botella para que aprendan eso, si lo aprenden, y luego salen de los otros. Entonces, ese sistema, que es uno de los cánceres de la política dominicana, son de las cosas que cuestan mucho dinero, pero que atrasan a cualquier propuesta, por la de Abinader, a de quien sea, la atrasa. Porque toda la gente que tienen alrededor de él tienen deuda política, de algún tipo. Pero por eso yo soy de lo que creo que los partidos políticos tienen que dejar en nuestro país de ser maquinarias electorales que solamente buscan votos y tienen que volverse centros de capacitación y profesionalización de la política. Claro. Porque cuando yo estaba haciendo campaña, parte de lo que yo decía cuando me juntaba con distintas personas era: yo vengo del sector privado, yo tengo una carrera, hice una profesión, administré recursos en el sector privado. Yo actualmente no administro porque soy diputado, pero estaba diciendo, yo vengo con una experiencia de gerencia. Claro. Ahora el sector público. O sea, yo no solamente soy Orlando Jorge Villegas, yo sé hablar, no. Yo vengo con una experiencia de administración y de gerencia que a mi juicio a este país le ha faltado en la política. Cierto. ¿Pero por qué? Porque aquí la política no es una profesión. O sea, aquí los partidos no han entendido que el mundo está demandando que esos jóvenes que están ahí, que están participando en política, desde la edad de ellos, 18, 19 años, quieren profesionalizarse en la política para ser servidores públicos. Claro. Los partidos no están viendo eso. No. Y te lo digo y te hago una culpa de mi partido también. Claro. Pero por eso es que yo creo que aquí los partidos tienen que dejar de ser maquinarias electorales, que nada más es para buscar votos, y comenzar a capacitar y preparar personas para la administración pública. Pero también sí, definitivamente aquí el servidor público de carrera no es valorado, es maltratado en muchísimas instancias donde tienen 12, 15, 20 años trabajando y luego es sustituido por alguien que ni siquiera conoce la materia, como decía Tony. Pero yo siempre he creído que la única forma de transformar la política dominicana es haciendo entender al dominicano de qué significa votar. ¿Qué es lo que significa tu voto? ¿Cuál es el valor que tiene ese papelito donde tú le marcas la cara a una persona y lo metes en una urna? ¿Cómo impacta la candidatura que tú apoyaste de diputado, la de senador? ¿Qué es un regidor? ¿Qué hace un regidor? Pero una vez que te interrumpa, eso es lo que yo me he pasado la vida diciendo cada vez que me entrevistan sobre este tema. ¿Cómo se llama el regidor de tu demarcación? No tengo idea yo. Él estuvo en una boleta para representarte. Cuando hay un maco aquí, en la esquina, se fue la luz o lo que sea, el dominicano de a pie, cuando lo entrevistan en la calle, Abinader, por favor,
Que ve, tengo un hoyo aquí que tenemos 6 meses. Un ataúd. Lo que sea. Pero Todos lo piden al presidente. Todo. hay alguien Se murió que mi abuela, necesito un ataúd. Exacto. Hay alguien que te representa directamente, más allá de que tú hayas votado por él o no. Tú debes saber su número de teléfono. Debería estar en tu teléfono. Hay un gobierno local. No, y te voy a decir algo, óyeme. Yo lo digo como diputado. Nosotros tenemos el rol de legislar, fiscalizar y representar. Ahora, el rol de representar es precisamente ese. Yo vivo reuniéndome con juntas de vecinos. ¿Qué hace falta aquí? ¿Cuáles son los problemas? Que la casa, que hay un problema de tránsito, hay un problema. Y uno arranca fuñir a los funcionarios. Para eso que no está. También, ¿entiendes? Eso pero en realidad, debo de admitir, la mayoría de los electores no conoce a su representante. No lo conoce. Y muchas veces, debo decirlo, es por falta de interés. Porque conozco, no nada más por mi caso, conozco otro caso de gente que está activamente en las comunidades, pero a veces quizás a la gente no le interesa o en fin, lo que sea, hay que crear una cultura también de acercamiento a los representantes. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contentos. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.